Bueno, yo creo que eso arranca con un tabú y un complejo que lo han generalizado, por supuesto, los sectores del gobierno. Pero aquí, efectivamente, nuestro gran aliado comercial es los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso te decía, fuera de cámara, que hay que subir es la producción gradual de petróleo y tener unas buenas relaciones económicas y políticas con los Estados Unidos y vender y ganar mucho, no tanto por el precio, sino por volumen. Y otra cosa que es fundamental es que no se puede seguir teniendo unos salarios mínimos que no alcanzan para nada, porque de verdad esta economía es artificial. Estamos hablando de bolívares, pero resulta que estamos dolarizados. Tú vas a pagar o comprar un apartamento y te lo alquilan, aunque lo pagues en bolívares, pero en referencia al precio del mercado paralelo en dólares. No puede ser, por ejemplo, te voy a dar un dato, que hace mismo 4 años el salario mínimo en Venezuela era $76, ¿no? Y resulta que el salario mínimo en Venezuela hoy, calculándolo otra vez en dólares, pero al dólar real, que no es este dólar artificial que pone el gobierno, que nadie puede acceder a ese dólar, hoy por hoy, el salario mínimo es $8. Multiplica lo que no lo voy a decir porque no se puede decir por el paralelo, para que tú veas que pasamos de $76 el salario mínimo, ahora estamos en $8. En $8. O sea que lo que hemos ido es retrocediendo y empobreciendo los salarios de todos los venezolanos. Una de las medidas que tiene que tomarse debería ser, por ejemplo, el aumento de los servicios públicos que están rezagados desde hace un montón de tiempo, además. Absolutamente. Mira, aquí hay que subir inmediatamente las tarifas de la electricidad. La electricidad, el gas, el agua, más allá de que son deficientes, pero entre otras razones son deficientes porque no tienen los recursos. No puede ser, por ejemplo, que una persona que tenga una casa normal, que todo el día tenga el aire acondicionado prendido, que tenga todas las luces prendidas, que gaste mucha electricidad, resulta que lo calculé en estos días, estaba antier en ese estudio, paga $1.40 por un mes de electricidad. Y eso mismo en un apartamento normal, bueno, pero pequeño de 80 metros, en la ciudad de Nueva York, pagas $270 como mínimo. Yo no digo que nos vamos a poner al nivel de los Estados Unidos, pero no puedes tener una tarifa de electricidad que sea realmente prácticamente regalada. Igual pasa con el gas, igual pasa con el agua. La gasolina. Ahí voy para lo de la gasolina. Hay que quitarse ese miedo y ese complejo de no subir el precio de la gasolina. Por supuesto, no a los niveles internacionales, pero con todo el pequeño aumento que hubo, la gasolina en Venezuela es regalada. La gasolina tendría que aumentarse por lo menos 7 veces más. Esto, cuando yo lo digo, no son inventos míos, son estudios de la Universidad Simón Bolívar, porque en Venezuela el otro grave problema es que siempre se ha subsidiado es el consumo. Y aquí lo que hay que subsidiar, en dado caso, es la producción, para que los que están encargados de producir tengan créditos suficientemente buenos para, valga la redundancia, producir. Pero resulta que aquí lo que subsidiamos siempre es el consumo, y al subsidiar el consumo estamos subsidiando hasta la vagancia de la mayoría de los venezolanos. Suena duro, pero esas medidas de orden, si se quiere, económico liberal, de una economía neoliberal o liberal, son por lo menos las que yo como economista defiendo. Yo no te puedo asegurar que esas sean las medidas que vaya a tomar la oposición venezolana si gana, puede ser algo intermedio, pero yo vengo a hablar aquí no como diputado que fui de Acción Democrática y senador de Acción Democrática, sino vengo a hablar a título personal como Alejandro Moncada, como economista y como una persona que cree en la economía absolutamente libre, que el precio del dólar lo fije, es la demanda y la oferta y la confianza, es fundamental para poder arreglar el problema económico del país, saliendo primero del problema político. Si no arreglamos el problema político, no vamos a poder arreglar el problema económico. ¿Cómo en este momento lograr planificar una economía tomando en cuenta además el porcentaje de empresas que han cerrado o que se han ido del país? Pero ¿cómo planificar una economía con el hermetismo que presenta el Banco Central de Venezuela? Tanto en cifras como en resultados, según los mismos economistas expertos en el tema. Pues, bueno, tienes toda la razón, porque aquí el Banco Central de Venezuela se ha convertido en un apéndice del gobierno, en un ministerio más. Y en un país, en cualquier país desarrollado y serio,
el Banco Central de Venezuela tiene que funcionar es para manejar exclusivamente la política monetaria. La política fiscal la maneja el gobierno, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas, etcétera. Pero la política monetaria, que es tan importante, la fijación de las tasas de interés activas y pasivas, la tiene que hacer es el Banco Central, pero con una autonomía que ya no tiene. Al Banco Central le llaman por teléfono desde Miraflores y le dan las instrucciones y aprueban cosas que realmente... Y además esconden las cifras. Fíjate que hay que estar averiguando en los organismos internacionales que tienen más claro la visión de lo que está pasando en Venezuela hasta el nivel de inflación, porque el Banco Central no da cifras. Nunca da cifras de hace unos años por una política que pasó a ser de esconder la realidad o de creer que puede esconder la realidad de la gravedad económica de lo que está pasando en el país. ¿En qué quedó el tema del cono monetario, del nuevo cono monetario? La gente todavía está esperando que los billetes nuevos. Que se terminen de distribuir, pero eso es una cuestión simplemente de cargar menos papel en el bolsillo. ¿Pero en este momento ayuda en algo? En absoluto, eso no te digo que perjudica tampoco, pero tampoco ayuda en nada, porque realmente esos son prácticamente billetes que no tienen respaldo en ni servicio ni producción, y tú no puedes tener tanta masa monetaria rodando en el país que aumenta y que da presión. Esa es la política monetarista que hablaba Milton Friedman, Premio Nobel de Economía. Si tú no tienes suficientes producción, no puedes tener una masa monetaria tan grande dando vueltas, que lo que está generando es mayor inflación. Tú vas a comprar ayer un cachito y 2 cafés y te cuesta 16.000 bolívares. Eso es insólito. ¿Y cuánto es el salario mínimo real de los venezolanos? Apenas 63.000 bolívares, porque el cesta ticket tú no lo puedes sumar, y si lo sumas ese combo completo da 103.000 bolívares. Pero ese 103.000 bolívares divídelo entre el mercado real, el paralelo, que es el real, porque el gobierno lo calcula al precio artificial de su CIMADI antes y ahora DICOM. Entonces pareciera que el salario mínimo en Venezuela no es muy malo, pero resulta que es el peor salario mínimo prácticamente del mundo y por supuesto de América Latina. Señor Moncada, tengo segundos para despedir y no quería dejar de consultarle lo que sale publicado el día de hoy. Está en la web de nuestro canal también para que mi equipo me ayude rápidamente. Banco Central de Venezuela autoriza transferencia de divisas entre cuentas del sistema bancario nacional. Bueno, eso es una medida, yo todas las medidas que flexibilicen algo de la economía las celebro, pero resulta que aquí, para poder acceder a esos dólares y todas esas medidas que está tomando el gobierno, es un grupito el que accede. Y voy a dar este dato último. ¿Cómo es posible que cuando se inició este proceso de subasta no se había abierto la página web para uno inscribirse y poder participar en las empresas del sector privado y también las personas naturales? Y resulta que había más de 10.000 vivos, que sin abrir la página ya aparecieron ahí. ¿Qué quiere decir? Que esos son lo que llaman los enchufados, los vivos que lograron accesar a eso antes de que se abriera la página. Y ahora, hasta esos mismos, yo he averiguado, son muy pocos los que realmente tienen la oportunidad de tener esos dólares. Eso es algo artificial, es una medida artificial del gobierno del presidente Maduro.